Hola, mi nombre es Carlos Mauricio Zuluaga, estudiante de Comunicación Social en la Universidad de UNAT. Este video es netamente académico y hablaremos sobre un atleta que comenzó su trayectoria en Bogotá y ahora mismo se encuentra en Alemania, ampliando su experiencia deportiva y profesional, participando en diversas competencias y creciendo cada día más. Comencemos. Primero, contextualicemos un poco sobre este deporte en la ciudad de Bogotá. El atletismo corresponde a un conjunto de disciplinas, cada una con características específicas. Es sencillo hacer parte de este deporte en la ciudad, esto gracias a los programas gratuitos certificados, ya sea por salud, por fines recreativos o por buscar desempeñarse en el ámbito competitivo. Esto principalmente es soportado por la Liga de Atletismo de Bogotá. Recomiendo personalmente ver su sitio web si hay interés o dudas respecto a campos, ámbitos específicos o netamente el interés de saber la programación o vista de las competencias. Hablemos del protagonista de esta historia. Su nombre es Alexander Harrer Ávila, quien nos acompañará varias veces durante el transcurso de este producto y nos dirá con sus palabras gran parte de su trayectoria. Él empezó en el mundo del atletismo a sus 10 años en la ciudad de Bogotá, con la reputación de ser subcampeón nacional a sus 17 años y actualmente, residiendo en Alemania por cuestiones personales, aún compite en diversos campos del atletismo, pero el reconocer sus inicios es fundamental para entender qué lo ha llevado donde está ahora. Hola, soy Alexander Harrer, deportista de alto rendimiento, tengo 24 años y vivo en el estado de Baden-Württemberg, en la región Esslingen, en Alemania. Y hoy les contaré un poco del atletismo por mi parte. Mis inicios en atletismo llevan atrás hasta mis 10 años de edad, cuando yo empecé con un grupo de semifondo tranquilamente a entrenar. Y al comienzo, hasta mis 15 años, lo hice puramente recreativamente, de tal forma que no entrenaba específicamente, o al menos no con la misma motivación y tampoco con los mismos objetivos que otros en mi grupo. También por lo pequeño que yo empecé, que era el más pequeño de todo el grupo, en un grupo de semifondistas y marchistas en Bogotá. Y tan solo hasta mis 15 años por fin me decidí a competir realmente. Ya había tenido competencias antes y pues mi primera experiencia en cuanto a competencias fue a mis 11 años de edad, donde competí los 200 metros planos y quedé en ese caso penúltimo en aquella competencia. Y años después, como a mis 16 años, llegué a saber que un compañero de atletismo, Kevin, que también estaba desde mis 15 años conmigo en el deporte de alto rendimiento, también había quedado de penúltimo en su primera competencia. La diferencia es que después de que a él le sucediera eso, ya que la primera competencia de él fue mucho después, él empezó a entrenar fuertemente y ha llegado hasta niveles altos como los suramericanos de atletismo, donde quedaron en el año 2019 subcampeones en el relevo de 4x400 metros, y él ha sido varias veces campeón nacional en los 400 metros vallas en Colombia. Entonces, a pesar de haber quedado penúltimo en primera competencia, eso no influenció el resto de manera negativa. A mis 15 años, al empezar a entrenar seriamente atletismo, esto fue debido a la cultura competitiva y al entrenador que teníamos en el grupo y las recompensas que se empezaron a notar para mí como atractivas, como por ejemplo las medallas, los títulos y el reconocimiento. En Colombia, el atletismo es un deporte de conocimiento general y con representantes que han participado en competencias nacionales e internacionales, que representan el esfuerzo, la determinación y el carácter competitivo del deporte. Es importante ver aquellos ejemplos de vida, así como exponentes del campo para la motivación y disciplina que pueden llevar a los deportistas cada vez más lejos.
La trayectoria de Alexander en Bogotá puede ser identificable para aquellos ya dentro del campo del atletismo, así como una inspiración para el campeón nacional a sus 17 años. Son logros de sumo valor e importancia para su recorrido en el campo. Ya entrando en su adultez, Alexander se encontró con una situación que le dio un giro por completo a su vida personal y profesional en el deporte. Debido a sus estudios pasó a residir en Alemania, lo que le llevó a tener nuevos retos, dificultades y a adaptarse a un nuevo estilo de vida deportiva. Después de quedar subcampeón nacional en los 400 metros con vallas a mis 17 años, a mis 18 años decidí irme para Alemania debido a que se me facilitó esta oportunidad y en cuanto a los estudios es una grandiosa oportunidad. Las dificultades que yo me encontré cuando yo llegué a Alemania fueron que aquí todo donde yo me encontraba era todo más regional y por lo tanto no era Bogotá. En Bogotá tenemos todo cerca en cuanto al atletismo. No es mucho tiempo hasta estar dando una pista y las distancias son cortas. Mientras que geográficamente donde yo estoy ubicado en Alemania no es un punto central y por lo tanto es mucho más difícil realizar deporte de alto rendimiento viviendo desde aquella posición. Y más encima, el entrenamiento lo tuve que hacer el comienzo solo y eso llevó a sobrecargas y gran parte de mi rendimiento se echó a perder debido a pues las sobrecargas y no solamente eso, sino pues mi falta de conocimiento durante mis primeros años en Alemania acerca de cómo estructurar un entrenamiento de alto rendimiento. Otra de las dificultades que me encontré fue el clima, ya que el invierno es una variable gigantesca que aún para los deportistas alemanes que han vivido toda su vida acá, sigue poniendo muchas veces problema en cuanto a lograr un alto rendimiento. Y el siguiente problema con el cual yo me encontré fue que debido a que no estaba en un punto central, como por ejemplo la ciudad más grande cercana a mí es Stuttgart, no tenía tampoco un carro y por lo tanto hubiera requerido una inversión grande de tiempo y de dinero, la cual no me la podía dar y aún no me la puedo dar del todo como estudiante, ya que a pesar de recibir un subsidio para lograr mis estudios, sigue siendo aquí en Alemania algo muy costoso tener carro y pues manejar tanto para mantener el rendimiento alto todo el tiempo en cuanto a llegar a los puntos centrales que no son donde yo vivo cerca. Y naturalmente eso también llevaría a que uno no pudiera dormir tanto y se lesionara probablemente más seguido. Lo de pues probablemente tener que trabajar para conseguir el dinero y poder entrenar en un lugar más central. Otra cosa que llevó a un problema fue el cambio de estructura. Y era porque la estructura aquí es muy distinta a en Colombia. Aquí en Alemania hay unos ciertos estándares que hay que lograr en cuanto al rendimiento para obtener beneficios como una cierta cantidad de dinero. Ejemplo, toda la tecnología que hay alrededor de ser atletas como la fisioterapia y todas las máquinas y todo lo necesario. Y también el compromiso en cuanto a tiempo y dinero es más alto, ya que a pesar de que aquí se tenga más en cuenta cómo llevar a cabo un buen entrenamiento de alto rendimiento, aún así se requieren inversiones altas de tiempo y dinero para el atleta, que como tal es pedido como tal por el Deutsche Kader, que es la organización que se ocupa de darle beneficios a los atletas que logran un cierto rendimiento. Y a diferencia de ello en Colombia, por lo general, al menos mientras yo estaba allá, aún en el 2019, era así que uno tenía que convertirse en un campeón nacional o al menos estar en el podio nacional para recibir beneficios alimentarios o un poco de fisioterapia, pero nada realmente con dinero remunerado aún en aquellos tiempos.
y naturalmente ni de cerca lo que necesita un atleta para poder lograr un alto rendimiento. Como por ejemplo en los Países Bajos, allá los atletas de alto rendimiento reciben un salario mínimo y más allá de eso, ellos logran también llevarse una gran cantidad de medallas de atletismo en los Juegos Olímpicos, en los mundiales. Y esto se debe a que ellos simplemente reciben todo lo que requieren para lograr muy altos estándares en cuanto a su entrenamiento, y no se distraen con cosas como trabajar o que no tengan las facilidades o la tecnología necesaria. Y esa es una importante diferencia entre Alemania y Colombia, entre Alemania, Colombia y los Países Bajos, ya que Alemania recibe una cierta cantidad de medallas en cuanto al atletismo más que Colombia, pero aún así ambos países, Alemania y Colombia, están muy por debajo de un país como los Países Bajos. El factor económico se convirtió en un muro que impedía alcanzar nuevas oportunidades competitivas. En comparación, el estar en Bogotá facilitaba el acceso a diversas competencias, tanto nacionales como internacionales, y el contacto con aspectos profesionales dentro del deporte. Es importante comprender que el incentivo económico a los deportistas cambia dependiendo del país donde nos encontremos y el rendimiento del atleta, y el deporte al que nos refiramos. Pese a que los deportistas de más alto rendimiento en Alemania en el atletismo reciben un porcentaje más alto que los de Colombia, no significa que puedan vivir netamente de esto, necesitando trabajos formales para ayudarse económicamente y poder subsistir. Es una fuerte realidad a la que se están enfrentando muchos atletas, incluido a Alexander. En cuanto a mis miedos y expectativas, al comienzo, debido a mi bajo rendimiento y mi posición geográfica tan poco central, eso me llevó a subir rápido en cuanto al ranking, pero luego darme cuenta que el ranking que sí me importaba para el Deutsche Kader, para ser apoyado en el atletismo en Alemania, era mucho más difícil de llegar, ya que esos estándares que se piden no son como tal convertirse en un campeón nacional o llegar al podio nacional, sino lograr ciertas marcas en cuanto a tiempos. Y esto es muy complicado, de tal forma que no muchos atletas logran llegar ahí. Es también una de las razones por las cuales probablemente no se ha podido avanzar mucho en cuanto a la velocidad en Alemania, ya que yo soy un atleta que llegó aquí como velocista de 400 metros planos y mis expectativas eran distintas, ya que en Colombia se tenían en ese momento y se siguen teniendo excelentes velocistas que hacen parte varias veces de los Juegos Olímpicos, mientras que en Alemania en cuanto a los 400 metros planos hace mucho que no participa un atleta masculino en esa prueba en los Juegos Olímpicos, como por ejemplo. Entonces no llegué fácilmente arriba, a pesar de que fueran menos los atletas que fueran a llegar así de alto. Y esa fue una de mis expectativas que no fue cumplida. Otra de las cosas que yo tenía era que iba a tener grandes entrenadores, muy buenos entrenadores, pero lo que yo no sabía de ese momento al llegar a Alemania era que yo había tenido un entrenador excelente en Colombia, un entrenador excepcional que en ese caso hace unos 2 años logró llevar a un atleta a romper la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos en Colombia. Y ese mismo entrenador ha logrado llevar a hartos atletas en cuanto a la velocidad a campeonatos mundiales. Y debido a esta ignorancia por mi parte, pensé que aquí encontraría fácilmente un buen entrenador, lo cual, debido a mi posición geográfica tan poco central, se demostró como incorrecto, ya que la mayoría de entrenadores en posiciones poco centrales son más que todo recreativos y son inadecuados para el alto rendimiento, ya que no planean como tal de la misma forma que planearía un entrenador para alto rendimiento. La superación constante y la experiencia en Colombia han formado un atleta con alto potencial,
Pese a las numerosas dificultades, Alexander sigue adelante, con metas a corto y a largo plazo que desarrollar. Debido a la ubicación geográfica dentro de Alemania, las competencias se ven reducidas a un campo regional, lo cual en primera instancia no suena mal, pero comparado con su experiencia en Bogotá, parece limitante el contacto con atletas de alto rendimiento. Esto hablando netamente dentro del país donde está ahora. O aún así, eso no significa que el esfuerzo, la dedicación y todo el cariño que siente por el deporte disminuyan. En cambio, motiva a superarse constantemente. Por otra parte, con el paso del tiempo se han adquirido conocimientos nuevos para llevar a cabo un entrenamiento adecuado a los tiempos que él maneja. Alexander equilibra perfectamente el deporte con sus estudios universitarios y su vida personal, buscando cumplir estándares y objetivos cada vez más grandes y más importantes. Con esto podemos ver la trayectoria y experiencia significativa que aún no termina de formarse y desarrollarse para nuestro protagonista. Debido a sus inicios en Bogotá, muchos de sus familiares y conocidos, además de personajes del mundo del atletismo que lo han conocido, están al tanto de sus siguientes logros y pasos en el deporte. En la actualidad estoy llevando a cabo un entrenamiento estructurado que tiene una baja velocidad de desarrollo y una baja seguridad del proceso, ya que lo llevo a cabo con la inteligencia artificial, debido a que solamente tengo a disposición entrenadores recreativos, los cuales no me permitan a mí llegar tan rápido a mis objetivos, y con la inteligencia artificial puedo razonar mejor acerca de cómo planear mis entrenamientos de una manera más balanceada y segura, que sin este conocimiento tan obvio que a veces uno como atleta no se le ocurre pensar en ello. Y en estos momentos estoy en un nivel regional. El objetivo como tal, el reto grande, es llegar a un nivel suficientemente alto a largo plazo, aún así me demore, mientras consigo los métodos económicos y un carro para en el momento correcto entrar al Deutsche Akada y cumplir con los estándares que ellos tienen en cuanto a ir a los entrenamientos a ciertos lugares y invertir cierta cantidad de tiempo en cuanto a los entrenamientos. Y así sería el objetivo, en primer lugar, llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. Como reflexión me gustaría decir que el atletismo a nivel competitivo requiere un alto compromiso, tanto monetario como de tiempo, así como talentos y también una mente preparada para todos los retos que se vienen. Y lo más importante es que desde el colegio ya vaya bien proyectado y que tenga una buena transición hacia la universidad, de tal manera que los resultados, como convertirse, ejemplo, tempranamente en campeón nacional, aún en el colegio, le puede llevar a uno a luego estar en un alto rendimiento y ser apoyado por el Estado, lo cual es una de las cosas más importantes que se busca, ya que si uno quiere llegar mucho más lejos, los métodos que se requieren no se consiguen sin estar, ejemplo, en la Liga de Atletismo de Colombia o en el Deutsche Akada en Alemania. Entonces esas organizaciones van a pedir un alto rendimiento y un alto compromiso desde el comienzo y uno tiene que estar consciente de ello. El atletismo es un deporte demandante, física y mentalmente, y en la gestión del tiempo personal. Es admirable ver cómo dentro de nuestro país hay tantos exponentes profesionales, así como jóvenes promesas, que pueden inspirar y emocionar a los conocedores del deporte, así como a aquellos que apoyan este esfuerzo netamente. Hoy conocemos una de estas jóvenes promesas, que de seguro nos dará mucho de qué hablar en un futuro. Aquí me despido de ustedes, no sin recordarles que si tienen metas y sueños, los sigan sin rendirse. Las dificultades y los retos serán una constante, pero el esfuerzo de determinación, así como el amor por lo que hacen, de seguro les permitirán alcanzar estas metas y nos dará una representación como los colombianos que somos. Gente que no se queda atrás y que sigue sus sueños sin importar nada.
Soy Carlos Zuluaga, gracias por escucharme. Hasta la próxima.